Oscar, buen día. Ahí te pasé el anfitrión, voy a seguir abriendo aulas. No me escucha. Hola, hola. Ahí sí se escucha bien. Hola. Hola, hola. Sí, sí se escucha. No sé si se recuperó el sonido. Sí, perfecto. Bueno, solucionado este pequeño problema técnico, vamos a comenzar con la clase. Hoy voy a hablarles de presupuestos del contrato y si tenemos tiempo vamos a hablar de los elementos del contrato, ya que son dos temas que están muy relacionados el uno con el otro. Antes de referirme expresamente a los presupuestos, tengo que necesariamente hacer una referencia a los elementos del contrato, ya que aquellos son una consecuencia de estos. Cuando nosotros hablamos de elementos del contrato, nos estamos refiriendo a las partes constitutivas del contrato. Desde el punto de vista de la ciencia, cuando nosotros hablamos de elementos, nos estamos siempre refiriendo a las partes que componen un todo. O sea que para saber los elementos de algo, lo que tenemos que hacer es descomponer el objeto en tantas partes como sea posible, individualizar cada uno de esos elementos y esto nos va a permitir determinar cuáles son los que componen esa estructura y cuáles no. Nosotros, para saber cuáles son los elementos del contrato, podemos partir de la definición de contrato que ustedes ya la han visto y que está en el artículo 957, que hace referencia a que el contrato es un acto jurídico en lo que las partes prestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, de esta definición nosotros podemos extraer cuáles son los elementos esenciales del contrato y en primer lugar vemos que ahí aparece el consentimiento, como el acuerdo de voluntades
formalizado entre las partes. Entonces vamos a tener los sujetos, que son las partes, el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades, el objeto, que es para qué se produce ese acuerdo de voluntades, en este caso crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, y por último tendríamos la causa, que es el motivo por el cual las partes se han puesto de acuerdo para lograr ese fin. Entonces, los elementos esenciales, desde un punto de vista bastante sintáctico, serían el consentimiento, ya que el consentimiento incluye a los sujetos, no puede haber acuerdo de voluntades si no hay sujetos, entonces sería sobreabundante mencionar a los sujetos como un elemento esencial del contrato. Entonces, el consentimiento, el objeto y la causa. A su vez, estos elementos esenciales del contrato los podemos dividir o distinguir entre elementos generales y elementos particulares. Los elementos generales son aquellos que se encuentran en todo contrato. Son esenciales y están presentes en cualquier tipo de contrato. Mientras que los elementos particulares son aquellos elementos esenciales, pero que solamente van a estar presentes en determinado tipo de contratos. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, que vamos a analizar más adelante, el objeto para el vendedor es transferir el dominio, o sea, la propiedad de una cosa. Entonces, la transferencia del dominio sería un elemento esencial del contrato de compraventa, cosa que no ocurre si en vez de transferir el dominio yo estoy transfiriendo el uso y goce, estaríamos en presencia no de un contrato de compraventa, sino de un contrato de locación. Y en este caso, la transferencia de la propiedad no sería un elemento esencial. Esto es a modo de referencia, ya que hoy vamos a hablar de los presupuestos y no de los elementos, pero no nos podemos referir a estos sin antes hacer una referencia a aquellos. Entonces, los elementos esenciales, que son los que les acabo de enumerar, como la palabra lo dice, son los que deben estar sí o sí en el contrato. O sea que si alguno de estos elementos falta, el contrato no existe. Bien. Aparte de los elementos esenciales, la doctrina, sobre todo a partir de la Edad Media, incluyó otro tipo de elementos a los que se denominó elementos naturales. ¿A qué se refiere cuando se habla de elementos naturales? Son aquellos elementos que habitualmente, frecuentemente, digamos casi con generalidad, aparecen en los contratos, pero que no son esenciales. Entonces son elementos que normalmente están en el contrato, naturalmente, de ahí la calificación de elementos naturales, están en el contrato, pero que son disponibles, o sea, pueden no estarlo, o sea, que las partes pueden sacar ese elemento del contrato sin afectar la estructura del mismo. Esto ocurre, por ejemplo, con lo que se llama la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento, que la vamos a estudiar dentro de unas pocas clases, consiste en ciertas garantías que da uno de los contratantes respecto de la otra sobre la existencia y legitimidad del crédito o de la prestación que transmite. Incluye la garantía de evicción, que es la que hace a la legitimidad del derecho que se transmite, y la garantía por vicios redhibitorios, que es la que justamente cubre los defectos ocultos que pueda tener la cosa que la tornen impropia para su fin. Por último, y ya terminando con el tema de los elementos, tenemos los llamados elementos accidentales. Estos elementos accidentales son los que pueden o no estar en el contrato, que no aparecen naturalmente del contrato, pero que pueden ser incluidos por voluntad de las partes. O sea, las partes pueden incluir estos elementos en la contratación. Entonces, como ejemplo de este tipo de elementos, tenemos, por ejemplo, el plazo. El plazo sería un elemento accidental, la condición, las garantías personales, una fianza, una hipoteca, una prenda. Todas esas son elementos accidentales que se pueden agregar al contrato. Bueno, ese es un panorama
bastante sintético, pero bien gráfico de cuáles son los elementos del contrato. Nosotros hemos visto que el contrato es un acto jurídico, o sea, es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, transferir, extinguir, modificar derechos u obligaciones. O sea que el contrato, como especie, entra dentro del género más amplio de los actos jurídicos. Lo que nosotros llamamos habitualmente presupuestos del contrato, en realidad son los presupuestos del acto jurídico, que sería su género. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de presupuestos del acto jurídico? Son condiciones previas a la realización del acto jurídico que tienen que estar presentes sí o sí para que el acto jurídico cumpla el efecto, la finalidad a la cual está destinado. Por eso se llaman presupuestos del acto jurídico. Dentro de estos presupuestos del acto jurídico tenemos la capacidad de las partes, lo cual incluye lato sensu también a la legitimación. Luego tenemos lo que se llama la idoneidad del objeto, o sea, que ese objeto sea apto para ser parte de un contrato. Y por último, tenemos el elemento al cual denominamos la forma, que hace referencia a las formalidades o requisitos, rituales, que exige la celebración de un acto jurídico para ser eficaz, a la cual también nos vamos a referir en la clase de hoy. Entonces, cuando hablamos de capacidad, nosotros tenemos que remitirnos al artículo 22 del Código Civil, que dice que la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Entonces, la capacidad es la aptitud que tiene el sujeto para ser titular de deberes y derechos jurídicos. Esta capacidad, que se conoce también como capacidad de derecho, es un atributo de la personalidad. O sea, toda persona humana tiene capacidad de derecho. O sea, tiene aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. E inclusive, lo que caracteriza a la persona jurídica, en los términos de este código sería la persona no humana. En el Código Civil tenemos persona humana y persona jurídica o persona no humana, es justamente esta aptitud. O sea, la persona jurídica, que no tiene las características de la persona física, las características de humanidad, los rasgos de humanidad que tiene la persona física, sino que es una construcción artificial realizada por el ordenamiento jurídico, justamente se caracteriza, lo que le da el carácter distintivo, lo que lo convierte en persona jurídica, es precisamente que tiene esta aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Además de la capacidad de derecho, que ya les dije que es un atributo de la personalidad y que es una regla que es un atributo que tienen todas las personas, tanto físicas como jurídicas, tenemos la llamada capacidad de ejercicio o capacidad de hecho, que acá se haría referencia no a la aptitud para ser titular, sino a la aptitud para ejercer ese derecho. Esta capacidad de hecho o capacidad de ejercicio puede estar presente o puede estar ausente. Y si está ausente, eso no significa la pérdida de capacidad de derecho, ya que la capacidad de hecho se puede ejercer interpósita persona, o sea, a través de la figura de los representantes, y lo vamos a ver también en algunas clases posteriores. Tenemos los representantes legales y convencionales, los representantes orgánicos, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de representación que vamos a analizar más adelante. Entonces, la persona tiene que tener capacidad, dentro de la capacidad para ejercer el contrato, uno de sus presupuestos es que la persona tenga capacidad de derecho, que tenga capacidad de hecho o que tenga la posibilidad de ejercerla a través de su representante. ¿Cuáles serían las personas que serían incapaces a consecuencia de esto que estamos hablando de contratar?
Bueno, ahí las tenemos enumeradas en el artículo 24. Son las personas por nacer, son los menores de 10 años, o sea, aquellos que no tienen discernimiento, y por último, son las personas que han sido declaradas incapaces en juicio. Nuestro Código Civil, a diferencia de lo que ocurría en el Código Civil de Bellas Artes y el Código Civil Comercial vigente a partir del año 2015, establece como regla absoluta la de la capacidad, y la de la incapacidad es la excepción. Y esta excepción tiene que estar expresamente declarada, y hay diferentes grados de incapacidad. O sea, no se pasa de la capacidad absoluta a la incapacidad absoluta, sino que hay una cantidad de medidas restrictivas respecto de la persona en el medio que el juez irá evaluando según el tipo de condición que tenga el sujeto al cual se está analizando en un proceso, por ejemplo, de insanía o en una curatela, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad se puede restringir gradualmente para determinados actos jurídicos y para otros no. Siguiendo con el tema de la capacidad o incapacidad, existen también las llamadas incapacidades de derecho, que nosotros las vamos a encontrar desde el artículo 1000 al artículo 1002, que hacen referencia a la incapacidad e inhabilidad para contratar. Estas serían incapacidades de derecho, ya que inhabilitan a los sujetos mencionados en esto, sino hace referencia a los efectos que produce el contrato celebrado por un incapaz. Entonces, el contrato celebrado por un incapaz es nulo. Nulo de nulidad absoluta, y los derechos que se hayan transmitido a las partes como consecuencia de ese contrato deben ser restituidos. Ahora nosotros tenemos una doble, como el contrato generalmente se trata de un acto jurídico bilateral, o sea que genera derecho para ambas partes. Hay contratos bilaterales, pero en la mayoría la prestación está ligada a una contraprestación. Las partes tienen que restituirse lo entregado, pero esta doble vida hace que la parte capaz tenga que restituirle al incapaz lo que recibió de este, y el incapaz solamente va a tener que restituir en la medida en que la prestación recibe. Y acá se aplican las reglas del enriquecimiento sin causa, que usted da citación, que haya habido un desplazamiento patrimonial de una persona. O sea que la medida de la restitución no va a ser la equivalencia de la prestación recibida por el incapaz, sino que va a ser la utilidad que le haya dado a esa prestación. O sea, lo que se hubiese enriquecido, el artículo 1002, a las personas que están expresamente inhabilitadas para contratar, se refiere a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden contratar respecto de los bienes o derechos que están sujetos a su gestión. Lo mismo ocurre con los jueces y los auxiliares de justicia, respecto de los bienes o derechos que estén siendo debatidos en procesos en los que ellos intervengan como tales. Nos pasa lo mismo a los abogados y procuradores. No podemos contratar sobre bienes que estén en litigio en causas de las cuales nosotros intervinimos directamente. También la contratación entre cónyuges respecto de bienes que hacen al régimen de comunidad, la comunidad conyugal. Y por último, también les está prohibido a los albaceas. Los albaceas son como una especie de administradores que se designan en algunas sucesiones,
el causante, o sea, la persona que está por fallecer, normalmente si dicta un testamento, aparte de designar quiénes son sus herederos y de qué manera se van a repartir sus bienes, en algunos casos nombra una persona que se llama albacea para que ejecute el testamento, o sea, para que cumpla con su voluntad después de muerto. Entonces los albaceas también tienen una incapacidad de derecho, ya que no pueden celebrar contrataciones sobre los bienes que están sujetos a la herencia. Bueno, para digamos, actuar para prestar el consentimiento, hace falta una manifestación de voluntad. O sea, aparte de tener capacidad para ejercer el derecho, necesito manifestar mi voluntad. Y esa manifestación de voluntad se hace a través de lo que se denomina lo que se llama el acto voluntario, que ustedes lo tienen definido en el artículo 260. Entonces, el 260 dice que el acto voluntario es el obrado con discernimiento, intención y libertad, y que se manifiesta por un hecho exterior. Entonces, como parte de esa capacidad, hace falta primero que se analice si el acto es voluntario, si ha sido obrado con discernimiento, intención y libertad. A esto no me voy a referir mucho porque ustedes ya lo han visto en Civil 1. Y lo importante es que esa voluntad se manifieste a través. Ya vimos que el acto involuntario, o sea, el contrario al que estamos analizando, es aquel que fue realizado por las personas que se encuentran privadas de razón, o el acto ilícito celebrado, digamos, el acto ilícito actuado o producido por un menor de 10 años, o el acto lícito actuado por un menor que no haya cumplido los 13 años. ¿Cuáles son las maneras en que se manifiesta la voluntad? O sea, acá nosotros, el consentimiento es una manifestación de voluntad, que ya vamos a ver más adelante que el consentimiento pasa por un proceso que arranca con la oferta y termina con la aceptación. Que lo vamos a analizar en detalle más adelante. Entonces tenemos un acto voluntario, ese proceso pasa de voluntad, de un lado que tiene que concatenarse con otra manifestación de voluntad concordante en igual sentido. Eso es lo que produce el consentimiento. Es una manifestación de voluntad de una parte que es aceptada por la otra, y ahí se produce justamente la unión de voluntades en un sentido concordante, que es lo que genera la creación o el nacimiento del contrato. La voluntad solamente puede ser conocida si es manifestada. Vamos a ver que en algunos casos existe lo que se llama la voluntad manifestada tácitamente o a través del silencio. Pero la regla es que mi voluntad, para ser conocido, tenga que contar con un hecho exterior mediante el cual se manifiesta. ¿Cuáles son estos modos de manifestación de voluntad? Lo tenemos en el artículo 262. Se puede manifestar oralmente, se puede manifestar por escrito, se puede manifestar a través de signos inequívocos, señales. Por ejemplo, si yo voy a una subasta y el martillero dice, ¿quién ofrece 200 pesos por ese objeto? Y yo abro la mano, que no diga nada, esa es una forma de manifestar la voluntad, de consentir la oferta que ha sido formulada, o también puede ser manifestada a través de la ejecución de un hecho. Nosotros vamos a analizar más adelante, cuando veamos los contratos en particular, que hay un contrato mandado. Una persona en su nombre. Generalmente a los abogados, los clientes nos dan un mandato
para que en representación de ellos actuemos en juicio. Entonces el mandato, como todo contrato bilateral, requiere que haya un consentimiento, o sea, una manifestación de voluntad por parte del mandante y una aceptación por parte del mandatario. Bueno, cuando veamos la regulación del contrato del mandato, vamos a ver que una de las formas de aceptación que existe del mandato es justamente ejecutar actos jurídicos en su nombre. No hace falta que yo haga un acto de aceptación expresa. Si me pongo a ejercer el mandato, me pongo a ejecutarlo, esa acción se entiende como aceptación. Entonces ahí tenemos un caso en la ejecución de un hecho constituye justamente una forma válida de manifestación de voluntad. Lo que genera más dificultad es el silencio como forma de manifestación de voluntad. En principio la regla es que como la voluntad debe ser conocida por un hecho exterior, el silencio en principio no genera ningún tipo de asentimiento. O sea, el silencio no constituye una manifestación de voluntad válida. Pero como en todas las cosas en derecho, existen excepciones. Entonces, en algunos casos, el silencio va a constituir una manifestación afirmativa de voluntad. Esto ocurre cuando por ley o por voluntad de las partes existe una obligación de despedirse. O sea, muchas veces la ley o un acuerdo de voluntades previos puede determinar que ante determinada manifestación de voluntad, el silencio de la otra implica aceptación. Por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, si el empleado le manda al empleador una carta documento requiriéndole determinada prestación, por ejemplo, que lo registre adecuadamente en su trabajo, así que lo debe, el silencio del empleador, por ley, constituye aceptación de lo que el empleado dice. Entonces ahí tenemos un supuesto en el cual el silencio constituye una manifestación afirmativa. Y también las partes, por ejemplo, es bastante común que los contratos, supongamos un contrato de locación en el cual se establece un plazo de 3 años y digan que se puede renovar por 3 años más. Y entonces las partes hayan que 30 días antes del vencimiento del contrato, las partes deberán manifestarse sobre la no continuidad del contrato. Si no dice nada, se prorroga automáticamente por 3 años. ¿Por qué? Porque las partes ya han establecido que para que el contrato se extinga, que para que la prórroga no sea operativa, debe haber una manifestación expresa. También el silencio puede generar una expresión afirmativa de voluntad cuando los usos y las costumbres de determinado lugar y de determinado contrato así lo impongan. Y por último, también cuando exista una relación entre situación y declaraciones precedentes. O sea, cuando las partes, a partir de una negociación, de un intercambio de manifestaciones de voluntad en un determinado sentido, hayan establecido una relación por la cual el signo de relación con declaraciones precedentes. Entonces, en este caso puede constituir una manifestación positiva de voluntad. Bueno, esto hace referencia a lo que se llama a la capacidad, la teoría general sobre la capacidad, las inhabilidades, etc. Ahora vamos a ver otro de los presupuestos del acto jurídico, que es lo que se llama la idoneidad del objeto. O sea, ¿qué características tiene que tener el objeto
el contrato para ser idóneo entre lo que sería el objeto de los contratos con el objeto de las obligaciones. Entonces, el artículo 1003, cuando hace referencia al objeto de los contratos, remite al capítulo que trata sobre el objeto de las obligaciones. Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? Bueno, debe ser lícito, debe ser posible, debe ser determinado o determinable, debe ser susceptible de valoración económica, debe corresponder a un interés de las partes, aunque este no sea de tipo patrimonial. Entonces, cuando decimos a que el objeto debe ser lícito, o sea, no debe ser contrario a derecho, pero tampoco debe ser contrario a la moral y a las buenas costumbres, ni tampoco vulnerar derechos subjetivos o fundamentales. Ahí ustedes en el artículo 1004 van a ver enumerados lo que se llaman los objetos prohibidos, que justamente hacen referencia a estos que les acabo de mencionar. Por otro lado, esta debe ser posible, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista material. ¿Esto qué significa? Que los objetos que están fuera no van a poder ser los contratos. Y lo materialmente imposible. La imposibilidad material es de carácter más relativo que la imposibilidad jurídica. O sea, la imposibilidad jurídica existe o no existe, mientras que la imposibilidad material puede ser temporaria. O sea, un objeto, desde el punto de vista material, puede ser imposible al momento del nacimiento del contrato, pero puede ser posible al momento de su cumplimiento. Con lo cual, ese objeto que inicialmente aparece como no válido, puede constituir una prestación válida o positiva, porque la posibilidad del objeto, desde el punto de vista material, debe ser evaluada no al momento del nacimiento de la obligación, sino al momento de su cumplimiento. Entonces, vamos a suponer que hace 2 años, antes del comienzo de la pandemia, una farmacéutica se hubiese comprometido a entregar una determinada cantidad de dosis de vacuna contra el COVID-19. Hace 2 años esa vacuna no existía, o sea que la prestación desde el punto de vista material hubiese sido de cumplimiento imposible, pero si en el contrato se hubiese establecido que la entrega de las vacunas se iba a producir en marzo del 2021, esto hubiera constituido una prestación válida, porque justamente para esta época ya hay varias vacunas contra el COVID-19 que están circulando. O sea que una prestación que era imposible al momento de la celebración del contrato sería posible al momento del cumplimiento. Ahora en unos momentos me voy a referir a lo que se denomina contratación sobre cosas futuras o sobre cosas inexistentes, etcétera, etcétera. El objeto también tiene que estar determinado o ser determinable. Determinado significa que esté individualizado en cuanto a su alcance y contenido. Cuando, por ejemplo, en las obligaciones de dar cosas ciertas, el objeto se encuentra expresamente determinado desde el nacimiento de la obligación. Lo mismo ocurre con las obligaciones de hacer y de no hacer. Pero dentro de las obligaciones de dar, tenemos las obligaciones de género o de dar cantidades de cosas. Entonces, en ese caso existe una indeterminación inicial. Si yo digo que voy a entregar 200 toneladas de trigo, el objeto inicialmente se encuentra parcialmente indeterminado. ¿Por qué? Porque se encuentra determinado solo por su especie y cantidad. Pero recién va a haber una determinación expresa del objeto el día que el trigo se vuelque a una bolsa o a un camión, se lo pese y el acreedor lo reciba. En el momento en que la obligación de género se encontró individualizada, se tomó en una obligación de dar cosas ciertas y ahí tenemos una determinación precisa. Entonces, respecto del objeto, este tiene que estar determinado
o tiene que existir un mecanismo para determinarlo. Ese mecanismo para determinarlo puede surgir de los usos y costumbres, puede surgir del propio comportamiento de las partes en contrataciones anteriores, o puede estar supeditado a la elección que haga un tercero. En este caso, cuando la determinación está a cargo de un tercero, si este no lo hace o lo hace de manera inadecuada, cualquiera de las partes le puede solicitar al juez la indeterminación. O sea que mientras que existan pautas para determinar el objeto, la obligación es válida, aunque exista disenso respecto de la determinación concreta del bien, porque en definitiva va a ser el juez el que va a decidir cuál es la calidad del objeto que se tiene que entregar, e inclusive el juez puede determinar la cantidad. O sea, en la celebración del contrato puede ser que la cantidad haya quedado indeterminada o parcialmente indeterminada, y esto no obsta la validez del contrato, ya que el juez puede suplir, en este caso, la voluntad de las partes y proceder a su determinación. ¿Qué pasa respecto de los bienes futuros? O sea, aquellos bienes que todavía no existen, también pueden ser objeto de contratos, sujetos a la condición suspensiva de que las cosas lleguen a existir. Este tipo de contrataciones se pueden hacer con carácter potencial, o sea, condicional, sujetos a la existencia o no, en cuyo caso, si el objeto no llega a existir, el contrato es como si nunca se hubiese celebrado, o el deudor puede asegurar la existencia futura del objeto. En este caso, sería una especie de lo que se llama obligación de resultado, y si el deudor no cumple, porque la cosa no llega a existir, y va a tener que resolverse la obligación y tendrá que pagar daños y perjuicios. O sea que va a tener que cumplir a través de una prestación equivalente. Lo mismo pasa con los bienes ajenos. La contratación sobre bienes ajenos es válida. Yo puedo vender cosas que no me la vendió o no me la entregó, y aseguré la entrega de la prestación, incurrir en incumplimiento y tendré que pagar daños y perjuicios. También puedo celebrar la contratación sobre una cosa ajena de manera condicional, o sea, que esté sujeta a que yo adquiera el dominio de la cosa. En ese caso, si el dominio de la cosa no se adquiere, el contrato va a quedar sin efecto por imposibilidad de cumplir con su objeto. Y también la contratación puede tener por objeto bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares. Hasta acá cabe lo mismo que respecto de las cosas ajenas. La contratación va a quedar sujeta a que los gravámenes que afectan la disponibilidad de la cosa se levanten. También está la posibilidad de que yo transfiera esos bienes o esos derechos como litigiosos o dudosos, en el cual el que los adquiere sabe que existe un riesgo, un alia, respecto de ese objeto y lo está aceptando. Obviamente, generalmente este tipo de contrataciones guardan relación con la contraprestación. Si yo estoy entregando un derecho con todo su contenido, va a tener un precio, y si estoy entregando un derecho que está sujeto a un alia, a la posibilidad de perderse total o parcialmente, va a ser menor. Pero esto no obsta a la posibilidad de celebrar contrataciones respecto de los mismos. Respecto de lo que no se puede celebrar contrataciones, esto es lo que dice el artículo 1010, es sobre la herencia futura. Todos los derechos que podamos tener sobre herencia futura, ya sea sobre cosas concretas o sobre derechos que puedan aparecer con posterioridad, no pueden ser objeto de contratos. Entonces dijimos que el objeto tiene que ser lícito, que tiene que ser posible, que tiene que ser determinado y determinable, y ya vimos algunas características particulares de algunos tipos de prestaciones en particular, y también dijimos que tiene que ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes que puede ser patrimonial o no. En esto me tengo que volver a la parte de obligaciones. Seguramente la aprobaron hace poco, así que lo deben tener fresco este tema.
nosotros tenemos que dividir al objeto en dos partes. O lo miramos desde el punto de vista del deudor, o lo miramos desde el punto de vista del acreedor. Cuando el objeto lo miramos desde el punto de vista del deudor, nos estamos refiriendo a aquello que denominamos la prestación. Y la prestación es conducta. Siempre el objeto mirado desde el punto de vista del deudor es conducta. Conducta que puede ser positiva, o sea, la realización de un hecho, la entrega de una cosa, o conducta que puede ser negativa, una abstención. O sea, que el deudor no haga algo que podría hacer si no existiese la obligación. Pero en ambos casos, la prestación es conducta. Esa conducta, que es lo que el deudor debe realizar para satisfacer el interés del acreedor, se denomina prestación. Y la prestación tiene que tener contenido patrimonial, sí o sí. ¿Por qué digo que la prestación tiene que tener contenido patrimonial? Porque si no el vínculo jurídico no existiría. Si la prestación a cargo del deudor no sería mensurable en dinero, no le podríamos poner un valor, la prestación no sería coercible. Porque cumplimiento no generaría sanción. ¿Se entiende? Entonces, el deudor, si no cumple, el acreedor tiene la facultad de recurrir a la ejecución forzada, que sabemos que es muy limitada en cuanto a supuestos, recurrir a la ejecución por un tercero a costa del deudor, con lo cual el valor de la prestación realizada por el tercero debe existir, o en definitiva puede recurrir a la prestación equivalente, que es la indemnización, que es también una cuenta que establece el valor de la prestación incumplida. O sea, es el equivalente a la prestación incumplida. Por eso, para que la prestación sea coercible, tiene que tener valor económico. ¿Bien? En lo que respecta a la otra parte del objeto, que está dada por el interés del acreedor, el interés del acreedor puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial. Me acuerdo los libros de obligaciones de primer año, de Casó, de Yambilla, de Trigo Represas, de Borda, de Salvat, daban aquellos ejemplos de la persona que, por ejemplo, la persona que alquilaba un dormitorio, pero que la propietaria del inmueble donde se encontraba ese dormitorio le imponía como regla de conducta que no se ejecutase música. En este caso, el valor de la prestación era el alquiler que se pagaba por la pieza, por la habitación, pero seguramente esta restricción de no poder ejecutar música generaba una disminución de la contraprestación. O sea que el interés de la propietaria, no solo había un interés de tipo patrimonial, que era recibir la renta, pero había un interés de carácter extrapatrimonial, que era no sentir ruidos molestos dentro de su vivienda. Entonces, ahí vemos que el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial, pero la conducta del deudor tiene que ser siempre patrimonial, porque esa actividad tiene que ser mensurable en dinero, precisamente, reitero, creo que por quinta o sexta vez, para que la prestación sea coercible. Entonces, respecto del objeto de los contratos, tenemos que tener en cuenta también esta situación. Bueno, por último, y terminando con los presupuestos del contrato, tenemos la forma. Nuestro Código Civil, en el artículo 284, cuando se refiere a la forma de los actos jurídicos, reitero que el contrato es un acto jurídico, hace referencia a la libertad de forma. O sea que las partes pueden elegir la forma que ellos se les ocurra. De forma coincidente, y haciendo ya expresa referencia a los contratos, el artículo 1015 dice exactamente lo mismo. Entonces, la regla a la hora de contratar es la libertad de forma.
En algunos supuestos puede haber lo que se llama una forma impuesta. O sea que para determinados actos jurídicos, el ordenamiento jurídico, la legislación, establece una forma determinada. O sea que este tema de la libertad de forma juega en tanto y en cuanto no haya una forma impuesta. Generalmente la forma mínima que se exige para la celebración de cualquier contrato es la expresión escrita. La expresión escrita que se hace a través de lo que se denominan instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? Bueno, hoy el concepto de instrumento se ha ido ampliando, porque antes el instrumento era un papel en el cual en forma escrita se había manifestado cierto tipo de voluntad. Ahora existe lo que se llama el soporte electrónico, los documentos digitales, existe el mail, los mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, que vamos a ver que en muchos supuestos pueden constituir instrumentos válidos. Estos instrumentos los dividimos en dos tipos: instrumentos públicos y privados, por un lado, y por otro lado hablamos de instrumentos privados y instrumentos particulares no firmados. Los instrumentos públicos son aquellos que pasan por la actuación de un funcionario público no del instrumento. Por ejemplo, los secretarios de los juzgados también dan fe del contenido de los instrumentos. O sea, la escritura pública o el instrumento público es el que pasa justamente por la actuación de un funcionario público. Como forma impuesta, la escritura pública es exigida en todo lo que sea transmisión de derechos reales sobre inmuebles, también en la transmisión de derechos litigiosos o dudosos cuando tengan por objeto inmuebles. También se requiere la escritura pública en varios actos otorgados en escritura pública, o sea que si el contrato principal fue celebrado en escritura pública, aunque no sea la forma impuesta por la codificación y las partes hayan recurrido a ella, toda modificación o accesorio que se haga a ese contrato también debe ser realizada por escritura pública. Cuando yo al principio les hablaba de libertad de forma y hablaba de forma impuesta, la forma impuesta es la que impone el ordenamiento jurídico a ese acto particular. De aumentar la forma, o sea, pueden buscar una forma más estricta. Lo que no se puede hacer nunca es disminuirla cuando hay una forma impuesta. O sea, si un contrato puede ser celebrado válidamente, oralmente, también puede ser celebrado por escritura pública, porque el exceso de forma no implica su nulidad. Pero a la inversa, un contrato que debe ser celebrado por escritura pública, celebrado oralmente, carece de ninguna validez. También hay que recordar, esto también lo han visto en Civil 1, que las formas pueden ser impuestas ad probationem o ad solemnitatem. Ad probationem es cuando la forma se impone para probar el acto jurídico, en este caso el contrato, y el contrato es válido para las partes, aunque la forma no se haya respetado, pero a la hora de probarlo tiene que recurrirse a la forma indicada, o ad solemnitatem cuando la ley imponga bajo pena de nulidad, las donaciones por inmuebles deben ser hechas. Una donación por inmueble con un instrumento privado no tiene ninguna validez. Pero respecto a la compraventa de inmuebles, que nosotros les acabo de decir que tiene que hacerse por escritura pública, también puede hacerse por instrumento privado. Y ese instrumento privado, al que nosotros denominamos boleto de compraventa, y que lo vamos a estudiar detenidamente más adelante, lo que constituye es una obligación de hacer. O sea, las partes se obligan a firmar el instrumento público necesario para su transferencia.
O sea que este contrato que nació con defecto de forma, puede haber purgado ese defecto a través de la concreción posterior de la escritura pública. Respecto de los instrumentos privados, son los documentos firmados por las partes, o sea, lo que convierte a una expresión escrita en un instrumento privado es la firma de las partes. La firma es un carácter, un dibujo, una señal, que de manera permanente y concordante utiliza cada persona para identificar como propio una manifestación de voluntad. Entonces, hoy existe no solo la firma escrita o la firma física, sino que existe lo que se llama la firma digital a través de mecanismos electrónicos como el token, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los llamados instrumentos particulares no firmados, que son cualquier expresión de voluntad que se encuentre escrita de manera material en un papel, en un documento o en un mail, en un mensaje de WhatsApp, etcétera, etcétera, que puede también constituir una manifestación de voluntad válida, o puede servir como prueba para justamente acreditar la existencia de una voluntad en un determinado sentido. Bueno, esos serían los presupuestos del contrato. En cuanto a los elementos, coinciden en alguna medida con los elementos de la obligación. Nosotros acá tenemos que distinguir entre lo que se llama la teoría tradicional, que nos habla de sujetos, objetos, forma, causa-fuente y causa-fin, y podemos distinguir entre lo que se denomina la teoría moderna, que nos habla del consentimiento, y la causa, que es a los que me referí, hice referencia en un principio. En lo que respecta al consentimiento, es el acuerdo de voluntades que se produce a través de un proceso que está formado por la oferta y la aceptación. La oferta es una manifestación de voluntad unilateral del sujeto, que tiene carácter vinculante y que tiene determinadas características. La primera es la que se llama la direccionalidad, que significa que la oferta tiene que estar dirigida a un determinado sujeto. También puede estar dirigida al público en general. O sea, la direccionalidad puede estar dirigida a un sujeto o varios sujetos determinados, o puede estar dirigida a toda la comunidad. Eso se llaman ofertas al público. En el caso de los contratos paritarios, o sea, los contratos que se celebran por acuerdos de voluntades entre las partes, por negociaciones entre partes, la oferta al público no tiene el carácter de oferta, sino que se considera invitación a ofertar. Pero cuando esta oferta hecha al público se hace en el marco de una relación de consumo, por ejemplo, la propaganda que hace un supermercado en el diario o en la televisión, en este caso sí la oferta constituye una verdadera oferta, y esto es que significa que en caso de ser aceptada, debe cumplirse con la prestación. El segundo requisito que tiene que tener la oferta es la competitividad. Esto que quiere decir que la oferta tiene que ser autosuficiente, o sea que tiene que tener todos los requisitos necesarios para que el contrato se celebre. Y por último,
la oferta tiene que ser de carácter vinculante, o sea, tiene que contener una expresión de voluntad por el cual el que hace la oferta, el oferente, se compromete a obligar a contratarse en el caso de que fuera aceptada. O sea que el consentimiento, que viene de la locución latina que es cum sentire, o sea, sentir en común, es la conjunción o el encuentro de dos voluntades unilaterales. Una está dada por la oferta, que es la que les acabo de describir, y la otra está dada por la aceptación. La aceptación justamente es la manifestación de voluntad correlativa que adhiere a las condiciones de la oferta. Si el que adhiere a las condiciones de la oferta introduce algún tipo de modificación, esto ya no se denomina aceptación, sino que es una nueva oferta. O sea que en este caso el proceso se invierte. El que tenía que aceptar e introduce una modificación en la oferta originaria, ahora pasa a ser el oferente. Y ahí el proceso arranca a la inversa. Entonces, en este caso, el oferente se convierte en aceptante. Bueno, y este proceso puede ir y venir todas las veces que ustedes se imaginen, hasta tanto concurra el acuerdo de voluntades que termina con el consentimiento. El otro elemento esencial es el objeto, o sea, ese acuerdo de voluntades que se produce a través del consentimiento tiene que recaer sobre un objeto. Bueno, y las características del objeto ya las vimos cuando hablamos de la idoneidad del objeto como presupuesto del contrato. Y por último, tiene que tener una causa. La causa justamente es la motivación psicológica de las partes en el sentido de querer contratar, de querer crear las obligaciones que propone el contrato. Esa causa tiene que estar expresada en el contrato o tiene que ser conocible para las partes. Ya que si el objeto se cumple, pero la causa no, el contrato es anulable. Cuando hablamos de causa, nos estamos refiriendo no a la causa fuente, que es la que genera el contrato, que es el acuerdo de voluntades, sino a la causa fin, que es la finalidad perseguida por las partes al momento de contratar. Bueno, con esto es como que terminamos el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, me despido. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, gracias. Buenos días, hasta Muchas luego. gracias. Chao, profe, Buen día. gracias. Profe, gracias.